Video número 19 de Levítico. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Leer la Biblia, capítulo número 19. Le damos gracias al Señor, le bendecimos y entramos en el hoy para la gloria de Dios. La gente se muere por falta de conocimiento. Oseas 4:6. Y le damos gracias al Señor, quien les habla, su servidora Katy Herrera, Ministerio Carismático. Adoremos, leyendo la palabra de Dios que nos acerca cada día más al Señor. Gracias, Señor. Y pedimos al Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Divino, ilumina mi pensamiento, ilumina mi pensar, mi actuar, mi sentir, en una palabra, todo mi ser. Lléname de tu sabiduría. Dame un corazón de carne y quítame el corazón de piedra, un corazón contrito y humillado tú no lo desprecias. Y que yo sea testimonio para la salvación de las almas y la mía propia. Amén, Señor Jesús. Lectura del libro de Levítico, capítulo 7. El sacrificio de reparación. Esta es la ley de la víctima ofrecida por un delito. Esta víctima es cosa muy santa. La víctima por el delito se sacrificará en el mismo lugar donde se sacrifica la víctima del holocausto, y su sangre será derramada en el altar y en su derredor. Ofrecerán la cola y la grasa que cubre las entrañas, los 2 riñones junto con un sebo adherido a ellos y a los lomos, y la telilla del hígado que se separará de los riñones. El sacerdote quemará todo esto sobre el altar, como sacrificio por el fuego para Yahvé. Este es el sacrificio por el delito. Todo varón de entre los sacerdotes podrá comerlo. Se comerá en lugar sagrado, pues es cosa muy santa. El ritual será el mismo para la víctima por el pecado y para la víctima por el delito. La víctima pertenece al sacerdote que hace la expiación. El sacerdote que ofrece un holocausto se queda con la piel de la víctima. Toda ofrenda de flor de harina que fue cocida en horno o tostada en sartén será del sacerdote que la presente. En cambio, toda ofrenda amasada en aceite será seca, o se dará a todos los hijos de Aarón en proporciones iguales. El sacrificio de comunión. Esta es la ley del sacrificio de comunión con que se ofrece a Yahvé. Si se ofrece en acción de gracias, lo acompañan panes sin levadura, amasados con aceite, tortas sin levadura, untadas con aceite y flor de harina amasada y embebida en aceite. Esta ofrenda se añadirá a los buñuelos de masa fermentada y a lo que se ofrece como sacrificio de comunión para dar gracias. De cada una de esas ofrendas se apartará porción de Yahvé, y será del sacerdote que derrama la sangre de las víctimas de comunión. La carne de víctima de comunión se comerá el mismo día, no quedará nada hasta la mañana. La víctima ofrecida en cumplimiento en un voto o como ofrenda voluntaria se comerá el mismo día, pero lo que sobra podrá comerse en otro día. Si al tercer día queda algo de la carne de la víctima, se quemará. El que al tercer día comiere carne del sacrificio de comunión, su sacrificio no será recibido por Dios y no sería de ningún provecho para el que lo ofreció. Sería una cosa fea y el que la comiere cargará con un pecado. No se comerá la carne que ha tocado alguna cosa impura, sino
que la quemarán. En cuanto a la carne del sacrificio de comunión, cualquier persona que esté pura la podrá comer. El que estando impuro coma de la carne del sacrificio de comunión presentado a Yahvé será borrado de entre los suyos. El que haya tocado cualquier cosa impura, sea de hombre o de animal, o cualquier otra abominación impura, a pesar de esto, coma de la carne del sacrificio de comunión ofrecida a Yahvé, será borrado de entre los suyos. Yahvé habló a Moisés para decirle: habla a los hijos de Israel y dile: no comerán sebo de buey, ni cordero, ni cabra. La grasa de animal muerto o destrozado podrá servir para cualquier uso, pero no la comerán. El que coma grasa de algún animal que suele ofrecerse en sacrificio por el fuego para Yahvé será borrado de entre los suyos. Cualquiera fuera el lugar donde vivan, no comerán sangre, bien sea de animal o de ave. Cualquier persona que coma sangre será borrada de entre los suyos. Yahvé dijo a Moisés: habla a los hijos de Israel y diles: el que presente a Yahvé un sacrificio de comunión, le regalará una porción de sacrificio. Con sus propias manos llevará lo sacrificado por el fuego para Yahvé, o sea, la grasa junto con el pecho. El pecho será mecido ante Yahvé. El sacerdote quemará la grasa sobre el altar. El pecho será para Aarón y los hijos. Ustedes darán también al sacerdote el pernil derecho de la víctima de comunión. El pernil derecho será de aquel hijo de Aarón que haya ofrecido la sangre y la grasa del sacrificio de comunión. Yo retengo a los hijos de Israel de sus sacrificios de comunión, el pecho que fue mecido y el pernil que fue puesto aparte, y yo los doy al sacerdote Aarón y a sus hijos. Este será para siempre derecho suyo entre los hijos de Israel. Esta es la porción de Aarón y de sus hijos en los sacrificios por el fuego para Yahvé. Desde el día en que sean consagrados como sacerdotes de Yahvé, esto es lo que mandó Yahvé que les dieran los hijos de Israel. El día que fueron consagrados es un decreto perpetuo de generación en generación. Este es el ritual del holocausto, de la ofrenda, del sacrificio por el pecado y por el delito y del sacrificio de comunión. Esto es lo que Yahvé ordenó a Moisés en el monte el día que mandó a los hijos de Israel que presentaran sus ofrendas a Yahvé en el desierto de Sinaí. Levítico número 8. Consagración a los sacerdotes. Yahvé habló a Moisés para decirle: toma contigo a Aarón y a sus hijos, y también sus vestiduras, el óleo de unción, el novillo para el sacrificio por el pecado, los 2 carneros y el canastillo de los panes sin levadura. Luego reúne a toda la comunidad a la entrada de la tienda de las citas. Moisés hizo lo que Yahvé le había mandado y la comunidad se reunió a la entrada de la tienda de las citas, y Moisés dijo a la comunidad: esto es lo que Yahvé ha mandado hacer. Moisés entonces pidió que Aarón y sus hijos se acercaran y los lavó con agua. Puso sobre Aarón la túnica y se la ajustó con el cinturón. Luego lo vistió con el manto, le puso encima el efod y se lo ajustó con el cinturón de efod. Luego le puso el escapulario llamado pectoral, en el que depositó el Urim y el Tumim, o sea, dados para consultar
a Yahvé. Le colocó también el turbante en la cabeza y puso en su parte delantera la lámina de oro. Esta era la corona de santidad que Yahvé había mandado a Moisés. Después Moisés tomó el óleo de la unción y ungió la morada de Yahvé y la consagró con cuanto había dentro de ella. Roció con el óleo 7 veces al altar y lo ungió con todos los utensilios, así como también la pila y su base, para que quedaran consagrados. Moisés derramó óleo sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para consagrarlo. Luego mandó que se acercaran los hijos de Aarón, los vistió con las túnicas y se las ajustó con el cinturón. Les puso las mitras como Yahvé se lo había mandado. Después hizo traer el novillo para el sacrificio por el pecado, y Aarón y sus hijos pusieron las manos sobre la cabeza del novillo. Moisés lo sacrificó, mojando sus dedos en la sangre. Untó con ella las esquinas del altar para consagrarlo. Después derramó el resto de la sangre al pie del altar. De esta manera lo consagró, haciendo por él la expiación. Moisés tomó luego toda la grasa que cubre las entrañas, el hígado y 2 riñones con su grasa, y la quemó sobre el altar. En cuanto al novillo, con su piel, carne y excrementos, los quemó fuera del campamento como Yahvé lo había ordenado. Hizo que acercaran el carnero del holocausto, y Aarón y sus hijos le pusieron las manos sobre la cabeza. Moisés lo sacrificó y roció con la sangre el altar y sus alrededores. El carnero fue partido en trozos. Moisés quemó la cabeza, los trozos y las entrañas. Después de lavar en agua las entrañas y las patas, y Moisés quemó todo el carnero en el altar, como holocausto de calmante olor, sacrificio por el fuego de Yahvé, como Yahvé había mandado a Moisés. Hizo luego traer el segundo carnero, el carnero para la consagración, y Aarón y sus hijos impusieron las manos sobre su cabeza. Moisés lo sacrificó y tomando su sangre mojó el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, el pulgar de su mano derecha y el pie derecho. Después pidió que se acercaran los hijos de Aarón. Les untó con la sangre el lóbulo de la oreja derecha y el pulgar de su mano derecha y el pie derecho, y derramó la sangre en el altar y su derredor. Luego tomó la grasa, el rabo, la grasa que cubre las entrañas, la que queda junto al hígado, los 2 riñones con su grasa y el pernil derecho. Sacó del castillo de los panes sin levadura que estaba ante Yahvé un pan ácimo, una torta de pan amasada con aceite y una torta, y las puso sobre la grasa y el pernil derecho. Entregó todo esto en las manos de Aarón y en manos de sus hijos, haciéndolas mecer como ofrenda mecida ante Yahvé. Moisés la recibió luego de sus manos y la quemó en el altar por encima del holocausto. Este fue el sacrificio de consagración de calmante olor, sacrificio por el fuego para Yahvé. Moisés tomó entonces el pecho y lo meció como ofrenda mecida ante Yahvé.
Esta porción del carnero de la consagración fue la parte de Moisés como Yahvé se lo había mandado. Después Moisés tomó el óleo de la unción y sangre de la que había encima del altar y roció a Aarón y sus vestiduras, como también a sus hijos y sus vestiduras, así pues los consagró. Entonces Moisés dijo a Aarón y a sus hijos: hacen la carne en la puerta de la tienda de las citas y cómanla allí mismo. Coman también el pan consagrado que está en su canasto, tal como lo he mandado, diciendo: Aarón y sus hijos lo comerán, las sobras de la carne y del pan quemarán. Ustedes no se apartarán de la entrada de la tienda de las citas durante 7 días, pues hasta el séptimo día sus manos quedarán consagradas. Moisés añadió: acabamos de hacer lo que Yahvé ordenó. Hicimos la expiación por ustedes. Ustedes quedarán día y noche en la entrada de la tienda de las citas. Durante 7 días ustedes deberán observar estas normas, no sea que mueran, pues él mismo lo ordenó así. Aarón y sus hijos hicieron todo como Yahvé ordenó por boca de Moisés. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Lectura del libro de Levítico, capítulo 9. Los sacerdotes inauguran su ministerio. El día octavo, Moisés llamó a Aarón y a sus hijos y los ancianos de Israel. Entonces dijo Aarón: trae un ternero para el sacrificio por el pecado y un carnero para el holocausto, ambos sin defecto, para ofrecerlos ante Yahvé. Luego hablarás a los hijos de Israel para decirles: tomen un macho cabrío para el sacrificio por el pecado y un ternero y un cordero, ambos de 1 año y sin defecto, para el holocausto, para el sacrificio de comunión, un ternero y un carnero que se sacrificarán ante Yahvé. Además, una ofrenda amasada con aceite. Yahvé se manifestará delante de ustedes. Trajeron ante la tienda lo que Moisés había mandado, y toda la comunidad se acercó, quedándose de pie delante de Yahvé. Entonces Moisés dijo: esto es lo que Yahvé les manda hacer para que se les aparezca la gloria de Yahvé. Y Moisés dijo a Aarón: acércate al altar y ofrécele tu sacrificio por el pecado y tu holocausto, haciendo así la expiación por ti mismo y por los tuyos. También presenta la ofrenda del pueblo y haz la expiación por ellos, como Yahvé se lo había ordenado. Acercándose Aarón al altar, sacrificó el ternero por su propio pecado. Los hijos de Aarón le presentaron la sangre, y él, mojando su dedo en la sangre, untó con ella los cuernos del altar y derramó el resto de la sangre al pie del altar. Quemó luego la grasa sobre el altar junto con riñones y telilla del hígado de la víctima por el pecado, como Yahvé había mandado a Moisés, pero quemó la carne y la piel fuera del campamento. Después sacrificó la víctima del holocausto, y los hijos de Aarón le presentaron la sangre que derramó en el altar y alrededor. Le presentaron la víctima del holocausto con trozos, juramentos, con la cabeza, y lo quemó todo sobre el altar. Lavó las entrañas y las patas y las quemó encima del holocausto sobre el altar. Después presentó la ofrenda del pueblo, tomó el macho cabrío, que es la expiación por el pueblo, lo sacrificó como la primera e hizo la expiación. Ofreció el holocausto como ordenó el ritual. Además, presentó la oblación tomando un puñado de ella, la quemó en el altar
encima del holocausto de la mañana. Sacrificó asimismo al ternero y al carnero como sacrificios de comunión por el pueblo. Los hijos de Aarón le entregaron la sangre que él derramó en el altar y en derredor. En cuanto a las grasas del ternero y del carnero, el rabo, la grasa que cubre las entrañas, los riñones y la tetilla del hígado, le pusieron sobre el pecho de las víctimas y él las quemó sobre el altar. Aarón meció los pechos, el pernil derecho como ofrenda merecida ante Yahvé, conforme a Moisés había ordenado. Aarón, levantando las manos hacia el pueblo, lo bendijo y luego descendió, pues terminaba de ofrecer el sacrificio por el pecado, el holocausto y el sacrificio de comunión. Entonces Moisés y Aarón entraron en la tienda de las citas, y cuantos salieron bendijeron al pueblo. En este instante, gloria a Yahvé se apareció, y todo el pueblo salió luego de la presencia de Yahvé, que consumió el holocausto y las grasas puestas sobre el altar. Todo el pueblo, al verlo, dio gritos de júbilo y cayó rostro en tierra. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Levítico capítulo 10. La historia de Nadab y de Abiú. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario. Pusieron fuego en ellos, y después de ponerle incienso, ofrecieron a Yahvé un fuego profano. Y en eso un fuego salió de la presencia de Yahvé, que los devoró, y murieron allí delante de Yahvé. Entonces Moisés dijo a Aarón: esto es lo que Yahvé había declarado: daré a conocer mi santidad a través de los que se allegan a mí, y a vista de todo el pueblo seré glorificado. Aarón no agregó palabra. Moisés llamó a Misel y Elisafán, hijos de Osiel, tío paterno de Aarón, y les dijo: acérquense y no dejen a sus hermanos delante del santuario, sino llévenselo fuera del campamento. Ellos fueron al momento, y llevando los vestidos como estaban con las túnicas de lino, los sacaron fuera conforme Moisés les mandó. Entonces Moisés dijo a Aarón y a sus hijos, Eleazar y Tamar: no lleven la cabeza cubierta, ni rasguen sus vestiduras en señal de duelo. No sea que mueran ustedes y el castigo se extienda a toda la comunidad. Más bien, son sus hermanos, toda la gente de Israel, quienes harán duelo por el fuego de Yahvé. Ustedes no saldrán de la tienda de la cita si no quieren morir, pues está sobre ustedes el óleo de la unción de Yahvé. Ellos actuaron en todo conforme al precepto de Moisés. Yahvé dijo a Aarón: ni tú ni tus hijos tomen vino ni bebida alcohólica cuando entren en la tienda de las citas, no sea que mueran. Esto será un decreto perpetuo para los descendientes. Así serán capaces de distinguir entre lo santo y lo profano, entre lo impuro y lo puro, y enseñar a los hijos de Israel todos los ritos que Yahvé les ha dado por medio de Moisés. Moisés dijo a Aarón y también a Eleazar y Tamar, los dos hijos que le quedaban: tomen lo que queda de la ofrenda del sacrificio de Yahvé y cómanla en la levadura junto al altar, por ser cosa muy santa. Ustedes lo comerán en lugar santo, ya que es
parte de la que le corresponde a ti y a los tuyos en los sacrificios por el fuego para Yahvé, según se me ha ordenado. Tú y contigo los hijos e hijas comerán también en lugar puro el pecho que ha sido merecido, y el pernil, dicha un dibujito. Tú y contigo los hijos e hijas comerán también en lugar pero puro el pecho que ha sido merecido y el pernil que ha sido separado, pues son la parte que le corresponde a ti y a los hijos de los sacrificios de comunión, que los hijos de Israel se presentan. Los hijos de Israel traerán, además de las grasas que van a ser quemadas, el pernil que fue separado y el pecho que fue mecido. Los mecerán ante Yahvé y luego serán para ti y tus hijos para siempre, según lo ordenado por Yahvé. Entre tanto, Moisés quiso cerciorarse acerca del macho cabrío del sacrificio por el pecado, pero vio que había sido quemado. Se enojó con Eleazar e Itamar, los hijos que se habían quedado Aarón. Los hijos que le habían quedado a Aarón, y dijo: ¿por qué no comieron en lugar sagrado la víctima del sacrificio de expiación? Pues era cosa muy santa que se los daba a ustedes para quitar la falta de la comunidad y para conseguir de Yahvé su perdón. Debían haberla comido en lugar sagrado, según le había ordenado, puesto que su sangre no había sido llevada al interior del santuario. Aarón respondió a Moisés: es cierto que han presentado hoy delante de Yahvé su sacrificio por el pecado y su holocausto, pero después de lo que me ha sucedido, si yo hubiera comido hoy la víctima por el pecado, ¿acaso hubiera sido esto grato a Yahvé? Al escuchar esto, Moisés se dio por satisfecho. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hemos terminado Levítico hasta el capítulo 10. Le damos gracias al Señor, le bendecimos, le adoramos, le glorificamos. Seguimos en los sacrificios. Como nuestro pueblo antiguo seguía sacrificando al cordero, a la oveja, a los pichones, a las palomas, etcétera. Pero lo hacían con una fe increíble. Lo hacían para que el Señor Yahvé los perdone. Hoy tenemos la confesión, esa confesión bendita que no nos cuesta nada, solamente que tienes que acercarte al sacerdote y hacer tu acto de fe, de pedir perdón, tener propósito de enmienda y arrepentirte de corazón, y luego el sacerdote te da la absolución. Que el Señor Todopoderoso nos ayude, nos bendiga y nos acerque siempre cada día más. Les habló su servidora Katy Herrera. Nos cubrimos con su preciosísima sangre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones para todos y seguimos con el estudio de la palabra. Gracias, Señor.